Hola hermanos, Dios les bendiga. Me da gusto saludarles nuevamente a través de este medio y pues sobre todo compartirles la palabra de Dios, que como siempre es un enorme privilegio para mí hacerlo. Entonces hoy tengo la oportunidad de hacerlo y tengo el gozo y la alegría de compartirles la palabra del Señor. Hermanos, les invito a que me acompañen en el Salmo número 112. Ahí vamos a estar basándonos en un versículo especial de ahí. Enseguida vamos a verlo, pero vamos a darle lectura al Salmo. Dice el Salmo 112 de la siguiente manera: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con justicia, con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Bien, gracias a Dios por su palabra. Lo que nos está hablando aquí el salmista es la prosperidad del que teme a Jehová. Y vamos a basarnos en un versículo ahí en especial, que es el versículo 7. Y de ahí sacamos el título o el tema de este sermón, de esta predicación. Dice así el versículo 7: No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Y hermanos, pues el tema de esta predicación es: no temas a las malas noticias. Y el versículo 7 nos está haciendo esta invitación, o está haciendo esta declaración de que el que teme a Jehová, el hombre que tiene temor de Dios, el justo, el que vive en rectitud, como lo decía en los otros versículos, dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Hermanos, pues hoy en día, en este tiempo, se habla mucho de que nuestra situación actual está empeorando. Y hasta cierta medida es cierto, porque vienen tiempos difíciles, más difíciles y más peligrosos. Realmente peligrosos a lo que hoy estamos viviendo. Pero ¿por qué hablar solo de eso? Está bien predicar y advertir sobre eso y hacer llamados a la consagración y al arrepentimiento a nuestro Dios. Es necesario y al parecer es urgente y está bien hacerlo y hay que seguir haciéndolo. Pero también hay que hablar de cosas buenas, hay que hablar de cosas que Dios está haciendo. Hay que alentarnos y animarnos unos a otros con la palabra de Dios, pues también hay cosas buenas que están pasando y también vienen cosas muy buenas en la voluntad de Dios por medio de todo esto que Él está permitiendo. El mundo y el enemigo, hermanos, son expertos en crear incertidumbre, zozobra, temor, pánico, miedo y hasta terror en la gente. Solo asómate a las noticias por todos los medios y alimentarás tus miedos. Y estos crecerán y te debilitarán en todos los aspectos. Si alimentamos nuestros miedos con las noticias negativas, pesimistas, amarillistas y las noticias que están creando pánico e intentando crear este tipo de emociones y sentimientos en la gente, de miedo, de zozobra, si nosotros nos alimentamos con eso, pues nuestra fe se va a debilitar, nuestros miedos se van a alimentar y crecerán. Y nos van a debilitar no solo nuestra fe en todas las áreas, en todos los aspectos, aún nuestro cuerpo. Se dice que
nuestro sistema inmunológico se debilita, queda más propenso cuando nosotros experimentamos miedos o fobias o temores en nuestra vida, mayormente si esto llega a convertirse en pánico en nuestra vida. Así que a nosotros está permitirlo o no permitirlo. Porque si no procuras esas malas noticias negativas que quieren infundir miedo y pánico en las personas, y por lo contrario te centras en la palabra de Dios, tendrás paz en tu corazón, tranquilidad, confianza en Dios, y el gozo del Señor será tu fortaleza, hermano. Así que, menos noticias, más palabra de Dios, más oración. Alimenta y fortalece tu fe en Dios y tus miedos se debilitarán y morirán. Y el Salmo 112 que acabamos de leer nos dice que el hombre y la mujer, claro, que teme al Señor, en el versículo 1 refiere al hombre que teme al Señor, y en el versículo 6 al justo. Dice, en el versículo 7 dice que cosecha o consigue algo sumamente valioso en esta vida. ¿Qué cosecha? Dice el versículo, no tendrá temor de malas noticias. Ese es su resultado, eso es lo que él cosecha. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, de acuerdo a la Reina Valera que estábamos leyendo. Pero en otras versiones, como en la Biblia de las Américas, lo dice así, no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. En la versión Palabra de Dios para Todos lo dice así, no les teme a las malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Y en la versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Amén. Así es, gloria a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros siempre, y nosotros debemos descansar y confiar en Él. Aquí en este versículo, hermanos, encontramos algo que me parece interesante que el texto nos está mostrando y quiero compartírselos. Hay tres características ahí en el texto del hombre temeroso de Dios y justo, y la mujer, claro, como dije, del ser humano, pues, que tiene temor de Dios y que es justo, es decir, el que obra conforme a la justicia de Dios, de un andar recto, fiel y obediente a Dios. Hay tres características que encontramos ahí. Vamos a ver qué características son del hombre justo, temeroso de Dios. Ahí en este versículo 7, solamente en el versículo 7. Número 1, primera característica. El justo no es un cobarde. Vamos al versículo, ahí al versículo 7 donde estamos. Y en la parte A, en la primera parte del versículo, vean cómo dice. Dice, no tendrá temor de malas noticias. El justo no es un cobarde. En 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se fijan cómo sustituye este versículo a la cobardía? Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En Apocalipsis 2:10, la parte A dice, o nos advierte, nos está advirtiendo anticipadamente, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada de lo que vas a padecer. Nos está avisando, nos está advirtiendo que vamos a padecer en algún momento, como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia. Dice, pero no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación. Pero nos anima a que no tengamos temor. ¿Por qué? Porque el justo no es un cobarde. Está dispuesto a padecer por Cristo. Está dispuesto a sufrir por el Señor y no negar jamás el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No negar jamás a su Dios. Aunque seamos encerrados en la cárcel, aunque seamos probados, seamos atribulados y perseguidos. Apocalipsis 21:8. Este versículo.
fuerte de la palabra del Señor. Nos dice que nos da una lista ahí, una lista de las personas que no heredarán el reino de los cielos. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está hablando esta palabra de la lista miserable, la lista negra, la lista de los que irán a la condenación eterna, a la muerte segunda, al infierno, al lago de fuego. Pero curioso, me llama la atención que la lista la encabeza nada más ni nada menos que los cobardes. Dice: pero los cobardes e incrédulos, y sigue hablando de los demás, pero empieza con los cobardes. Sin duda que los hijos de Dios entonces no están ahí. Los hijos del diablo, los condenados, los que no tienen el valor de decirle no al pecado, son los cobardes. Y ellos tendrán su parte en el lago de fuego, lamentable y tristemente, porque no quisieron tener el valor de rechazar el pecado y entregar su vida a Cristo y vivir una vida diferente, de valientes, contra la corriente. Por eso el justo no es un cobarde. También Mateo 11 capítulo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto lo dice en la versión Reina Valera, pero en otras versiones vean cómo lo dice. En la NBI, por ejemplo, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Igual, es Mateo 11:12. Y este mismo versículo en la traducción en lenguaje actual dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Fíjense, aquí tenemos palabras claves que nos están recordando que no seamos cobardes. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice que no temamos nada de lo que vamos a padecer. También dice en estos versículos que los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. También dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y aquí violento significa valientes, o aquellos que no se conforman con vivir conforme a la corriente de este mundo. Dice que los que se esfuerzan, esos valientes, los que se esfuerzan, son los que logran aferrarse al reino de Dios. También dice que solo la gente valiente y decidida logrará formar parte del reino de Dios. Hermanos, así que el justo no es un cobarde. Que no nos caracterice a nosotros la cobardía en ninguna área de nuestra vida. Más vale tener cicatrices por valiente que la piel intacta por cobarde. Más vale tener cicatrices por ser valiente que la piel intacta por ser un cobarde. Pero vamos a la segunda característica del justo, de acuerdo a este versículo. Número 2. El justo no es un débil. El justo no es un débil. Y vamos a la parte B del versículo 7. Ahí en Salmo 112:7, la parte B dice: su corazón está firme. El justo no es un débil. Su corazón está firme, dice aquí el versículo. Y en Gálatas 5:1 nos afirma, nos confirma, nos recuerda
esta verdad. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Que estemos firmes, porque el justo está firme. El justo no es débil. Vamos a ver dos cosas o dos contrapartes de alguien que sería débil y alguien que sería fuerte o firme. Jesucristo nos contó una historia de dos hombres. Uno era un necio o imprudente y otro era sabio y prudente. Primero vamos con el necio. Dice que el necio construye sobre la arena, es decir, sobre su ego, sobre su propia dependencia, sobre su confianza en sí mismo. La arena es símbolo de debilidad e inestabilidad. Y Mateo 7, 26 al 27 dice, pero cualquiera, en esta historia que Jesús está narrando, en este pasaje, Mateo 7, 26 al 27 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí dice un hombre insensato, un hombre que fundamenta o cimienta su casa o su vida sobre suelo falso, falso fundamento, falso cimiento sobre la debilidad, porque es un hombre débil. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y seguimos en Santiago 1:8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 4:8 también dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, hablando también de los de doble ánimo, de esos inconstantes. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Apocalipsis 3:15 al 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Luego en Lucas 9:2, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice el varón que soporta la tentación, que haya resistido la prueba. Y seguramente este no es alguien débil. El justo no es débil. El justo soporta la tentación. El hombre que tiene temor de Dios, la mujer que tiene temor de Dios y que vive en la justicia de Dios, soporta la tentación, es fuerte, se fortalece en el Señor, resiste la prueba. Aquí encontramos entonces diferentes palabras en diferentes versículos que nos hacen pensar en gente débil o en el concepto de debilidad que no corresponde a los hombres y a las mujeres de Dios. Encontramos entonces, dijimos, y que figuran con el hombre necio de la historia que contó Jesús, que construía su casa sobre la arena, que le llama un hombre insensato. Entonces el hombre débil, la mujer débil, es una mujer insensata, es un hombre insensato. También es un niño fluctuante, también es alguien de doble ánimo, alguien inconstante en todos sus caminos. También es alguien tibio. También es alguien que mira hacia atrás.
alguien que no soporta la tentación y que no resiste la prueba. Ese es el débil, ese es el que no está firme en el Señor, el que no es un justo. Pero vamos a ver la contraparte. El sabio, el justo. Segundo, el sabio, el justo, construye sobre la roca. Él construyó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. Él construyó en su dependencia de Dios, sobre la roca que es Cristo, dependiendo de Dios. Y esto es símbolo de firmeza y de fortaleza. Su corazón está firme, está seguro, está fuerte. Símbolo de firmeza y fortaleza es la roca, que es Cristo. Y vamos al pasaje ahí que contó Jesús en esta historia, en el pasaje en Mateo 7, 24 al 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Este es el justo, el que está firme, como dice aquí el versículo. Su corazón está firme. El versículo 7, donde estamos basándonos. Su corazón está firme. Vamos viendo algo más en este concepto del justo que está firme, que no está en la debilidad, que no es débil en la vida. Ahora vamos a hacer la aclaración de que esta debilidad a la que se está refiriendo aquí este pasaje o este versículo no está hablando de la debilidad física a la que el apóstol Pablo se refería cuando él decía que tenía una enfermedad, un aguijón en su carne y que le había pedido al Señor 3 veces que se lo quitara y no se lo había quitado, no le había concedido, que más bien Dios le dijo, basta que me baste tu gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo en base a esto dijo, pues sí, porque recibo eso, Señor, y me fortalezco en ti. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No estamos refiriéndonos a esta debilidad más enfocado a lo físico, sino a la debilidad espiritual, que el justo no es débil espiritualmente. El justo es fuerte espiritualmente, es firme, es sabio, es prudente. Pero no confía, su firmeza, su fortaleza no depende de él, no confía en él, no es autodependiente, sino de la roca que es Cristo. Por eso sí, y hay que tener cuidado en eso, si nos creemos que estamos muy firmes, muy confiados, y empezamos a confiar en nosotros mismos, en nuestro entendimiento, en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento, en nuestra preparación, en nuestra experiencia, entonces estamos resbalándonos de la roca y cayendo a la arena. Ahí es muy peligroso. Allí es donde debemos tener cuidado y volver a la madurez, volver a la firmeza espiritual, basados y sostenidos y aferrados a la roca que es Cristo, fortalecidos en Él. Porque si estamos en esta situación, el apóstol Pablo advirtió también ahí a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí sí se está refiriendo a la firmeza espiritual. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, podemos caer en el error de confiar en nosotros mismos, como digo, y no en el Señor Jesucristo, no en nuestro Dios para nuestra firmeza y fortaleza. Y ahí es donde debemos tener cuidado y no creer que somos muy fuertes y muy firmes y exentos a toda tentación, a toda prueba o toda caída.
El que piense ser firme, mire que no caiga. Esté atento, observe su vida, cuide su vida, de lo que está diciendo aquí. Pero el Salmo 18, 1 y 2 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. La fortaleza y la firmeza del justo radica en el amor que tiene a Dios, que le tiene a Él, el amor, el respeto, la obediencia. Si lo amas, lo vas a obedecer, lo vas a respetar. Y ahí estará tu fortaleza en Dios. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. Está parado sobre la roca, está firme. Construye su vida sobre la roca, sobre este cimiento seguro que es Cristo. Roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, repite otra vez. Su firmeza, su fortaleza, su fuerza está en Dios. Dios mío, fortaleza mía, dice. En Él confiaré, no en mí, no dependeré de mí. En Él confiaré, dice. De Él dependeré. En Él está mi fortaleza y mi firmeza. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Mi alto refugio puede significar mi roca, en quien yo me escondo, en quien yo me fundamento, me sostengo. Mi roca, mi alto refugio. Ese es el justo. Pero no el otro, porque el justo no es un débil. El justo está firme, tiene un corazón firme, como dice el versículo 7. Su corazón está firme en la parte B. Pero vamos a pasar a la tercera y última parte, o la tercera y última característica que nos muestra el versículo 7. La tercera es: el justo no es un infiel. Vean lo que dice la parte C del versículo 7. Ahí es donde nos estamos basando. Repito, Salmo 112, 7, la parte C, la última parte del versículo. Dice: confiado en Jehová. Que él está confiado en Jehová, en Dios. El justo no es un infiel. Él confía en Dios. Él es fiel a Dios. No es un falto de fe. No duda de Dios. Y le cree y confía su vida a Él, a Dios. Hay un término interesante en el idioma inglés que me parece muy ilustrativo. Es la palabra fiel. Aquí estamos hablando que el justo no es un infiel. La palabra fiel en inglés es faithful. Faith es fe, full, lleno. Entonces literalmente significa lleno de fe. Fiel, faithful, es lleno de fe. Es decir, es alguien que confía en Dios. Alguien lleno de fe es alguien que confía en Dios, que tiene una confianza plena en Dios. Alguien lleno de fe es alguien que está confiado total y plenamente en Dios, que le cree a Él y por lo tanto le sigue y le obedece a Él. Es decir, alguien que es fiel a Dios. Salmo 37, el 3 y el 5 dice: confía en Jehová. El fiel confía en Dios. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y luego el versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El hombre fiel confía en Dios, le cree a Dios, le obedece a Él, es fiel a Él. Apocalipsis 2:10, la parte B dice: sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Oseas 10:2 dice: está dividido su corazón.
Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Hablando de los que son infieles. Pero el justo no es infiel. El que es infiel, dice aquí en Oseas que su corazón está dividido. Quiere seguir a Dios y quiere seguir a los ídolos. Quiere servir a Dios y a la vez a los ídolos. Está dividido su corazón. No es fiel a Dios. Es un idólatra, es un fornicario y adúltero espiritualmente. Su corazón está dividido y por lo tanto es hallado culpable. El infiel es culpable de juicio, de infidelidad a Dios. Así lo dice en la versión Reina Valera. Ahora en la Biblia de las Américas, en esta versión dice: su corazón es infiel. Donde antes dice en la Reina Valera su corazón está dividido, en esta versión dice su corazón es infiel. Ahora serán hallados culpables. El Señor derribará sus altares y destruirá sus pilares sagrados. Ahí mismo, Oseas 10:2. Pero en la Biblia de las Américas literalmente dice su corazón es infiel. Así que, hermanos, la falta de confianza en Dios produce infidelidad a Él. Repito, la falta de confianza en Dios produce infidelidad a Él. Por eso el justo no es un infiel. La infidelidad a Dios muestra una enorme falta de confianza en Él. La persona que es infiel a Dios está demostrando simplemente que no le cree a Dios, que no confía en Dios, por lo tanto hace lo que él quiere, hace lo que ella quiere, es infiel a Dios. Pero el justo, el que teme a Dios, la que teme a Dios, no es infiel a Dios, no tiene esta característica. Salmo 125:1 dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, es decir, que está firme, como decíamos anteriormente. Su corazón está firme. ¿Por qué? Porque confía en Dios, porque es fiel a Dios. Es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que aquí encontramos también algunas palabras sinónimas o que están significando que el justo no es cuando el justo no es que están significando de alguien que es infiel, y estamos diciendo que el justo no es un infiel. Estas palabras que significan eso es de alguien infiel, es que no confía en Dios, que su corazón está dividido, que su corazón es infiel, que tiene falta de confianza en Dios, que tiene infidelidad en su corazón, que quiere agradar al mundo y quiere agradar a Dios, quiere servir al mundo y quiere servir a Dios, quiere servir a sus deleites, a su carne y servir a Dios también. Está con un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Eso es alguien infiel, alguien que no confía en Dios. Así que, hermanos, vamos concluyendo. Hermanos, hermanas, cobremos ánimo en este tiempo, hermanos. Dios está con ustedes, Dios está con nosotros, Dios está contigo. Él no te dejará, no te desamparará, Él está en control de todo esto que está pasando. Anímese, hermano, anímese, mi hermana, y descanse en el Señor, repose en Dios. No tema a las malas noticias. No se alimente de malas noticias, aliméntese de la palabra de Dios, de la oración, de la convivencia con los cristianos, del participar con su iglesia, para que se fortalezca su fe, se llene de gozo su corazón, apoye el trabajo, la obra de Dios. Su corazón estará confiado en Dios, estará gozoso. Y no tema, no vive en temor a lo que dice el mundo. No tema lo peor para usted y su familia.
Dios sabe lo que está haciendo. Él tiene todo bajo control. Así que, hermanos, resumiendo lo que hemos visto, no sea un cobarde, sino un valiente delante de Dios y de los demás. No sea un débil, sino esté firme en Cristo. Fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Y 3, no sea un infiel, sino sea lleno de fe. Sea un hombre y una mujer llena de fe para con Dios. Sea fiel al Señor en todo, es decir, confíe plenamente en Él, en todo y para todo. Aunque la situación parezca o sea adversa, hermanos, confíe en Dios. Manténgase fiel a Dios. Recuerde esto, hermanos, recuerde esto. El que teme a Dios no teme a las malas noticias. El que teme a Dios no teme a las malas noticias. El justo, en cambio, el hombre que tiene temor de Dios, la mujer que tiene temor de Dios, no le teme a las malas noticias porque su corazón está firme, está confiado en el Señor. Salmos 12:7. Esta versión nos lo dice así. No le teme a las malas noticias, su corazón está firme, está confiado en el Señor. No es un cobarde, no es un débil y no es un infiel. La palabra de Dios para todos, esta versión, nos confirma esto. Así que, hermano, no le tenga miedo, no le tema o no le tenga no ponga tanta atención en lo que el mundo nos está ofreciendo y nos está diciendo, sino en lo que Dios quiere decirle a su corazón. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Acompáñenme orando. Dios nuestro, te agradecemos, Padre, que tú eres fiel. Tú, Señor, reúnes las características que un justo Padre Celestial aspira. De ti es quien imitamos las características, porque de ti es de quien viene la justicia, la bondad, la misericordia. A ti es en quien queremos imitar y obedecerte, porque, Señor, tú, bendito Dios, no eres un cobarde, eres valiente, Señor, y lo demostraste cuando estuviste aquí en la tierra. No le tenías miedo a nada ni a nadie, y no le tuviste miedo a la muerte y al tormento y al sacrificio para salvarnos. Y tú no eres débil, Señor, tú eres fuerte, eres el Todopoderoso, y demostraste tu poder al vencer a la muerte y resucitar al tercer día y garantizarnos la vida eterna, Señor. Y tú, Señor, eres fiel. Tú no eres infiel, Señor. Tú eres fiel. Tu palabra dice que aunque nosotros fuésemos infieles, tú permaneces fiel. Y queremos imitar tu fidelidad, Dios. Gracias porque descansamos y confiamos en tu fidelidad. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos ser como tú, más semejantes a ti, Señor. Haznos como Cristo, Padre, cada día. Te pido por mis hermanos y hermanas de la iglesia. Hazles cada día más, Señor, conforme a la imagen de Cristo. Sigue haciendo, Dios, te pido, la obra en sus vidas, Padre. No permitas que ellos se alejen y te den la espalda, Dios. Atráeles, Señor, a tu presencia con esas cuerdas de amor que tú sabes, Señor. Esa manera que tú sabes, Señor, hacerlo. Que nos atrae, Señor, con un amor tierno y dulce hacia ti, Padre. Pero cuando no queremos obedecerte, Señor, cuando no queremos entender, Señor, tu voluntad y tus propósitos, Señor, tienes que usar algo más fuerte, Señor, y a veces es el dolor. Líbranos de eso y permítenos, Señor, seguirte con amor, con gratitud y con voluntad propia, con decisión e iniciativa nuestra, Señor, y agradarte en todo, Señor.
servirte con amor, amarte de verdad. Lo pido para mí, para mi familia, lo pido para mis hermanos, para sus familias, y nos ponemos en tus poderosas y benditas manos, Señor, sabiendo que en ti estamos seguros y en ti podemos ser mejores, Dios. Podemos ser hombres y mujeres que temen a Dios, que son justos de verdad. En el nombre poderoso y precioso de Cristo oramos y te agradecemos esto, Señor, y este tiempo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Seguimos meditando en esto y que nuestro corazón se fortalezca en esta palabra. Gracias, hermanos, por su tiempo. Que Dios les guarde y les bendiga. Amén.